Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Quién falta? Falta Jamie. Jamie, ¿quién más? Ay, Adriana. Llegó Adriana. Permítame un segundo, paso el disco para allá. Bueno, listo. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? En hebreo, ¿cierto? En el cuadro de cómo ha hablado Dios. Sí. Hebreos, profe. Listo, muy bien. Quedamos en ese cuadro que En dice, el quiasmo. no, ya pasamos el quiasmo, lo pasamos. No, profe, estábamos viendo ese de Hebreos 1 del 1 al 4 del quiasmo. Espérate, lo comparto y para que vean, ya pasamos, ya lo explicamos. Listo, este quiasmo. ¿Listo? Que estuvimos mirando los primeros cuatro versículos, la importancia de cómo los cuatro versículos están distribuidos de tal manera que por un lado hay un quiasmo, ¿sí? Donde vemos la obra del Hijo, ¿sí? Pero dijimos que esta primera parte del Hijo, ¿sí? Esa primera parte, aunque se habla del Hijo, es con respecto al Padre, ¿sí? Dios, ¿sí? Habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? Entonces, en este caso se comparan profetas con Hijo, pero se está hablando desde Dios. ¿Quién constituyó heredero de todo? Dios constituyó heredero de todo a su Hijo, ¿sí? Y Dios, ¿sí? Por medio de Cristo hizo el universo. O sea, que el Padre es el que actúa aquí por medio de su Hijo, para hablar, para dejarlo como heredero y para que fuese creador. ¿Listo? La segunda parte La segunda parte ya es el Hijo como tal. El Hijo es el que efectuó la purificación. El Hijo es el que se sentó a la diestra de la majestad y el Hijo es superior a los ángeles. ¿Listo? Y en el centro la idea principal de lo que se va a desarrollar en casi todo el libro de Hebreos, ¿sí? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, aquí vamos a ver que el Hijo es el mediador del Padre. Por eso, esa primera parte dijimos que se refiere al Padre, donde el Hijo es el mediador, ¿sí? Para finalmente
poder cumplir su obra y llegar a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que todo esto al comienzo se hace Dios lo hace por medio de su Hijo, pero al final Él va a estar sentado a la diestra de la majestad. Y aquí es superior a los profetas, pero aquí termina siendo superior a los ángeles. ¿Sí? También dijimos que, entonces, aquí tenemos algunos de los temas principales del libro. Entonces, el versículo 4 introduce el tema siguiente que viene, que es el comparado con Jesús con los ángeles, o mejor, el Hijo con los ángeles. Enseguida, el versículo 1 es el que nos está hablando de el Hijo en comparación con Moisés, es decir, superior a los profetas, donde Moisés es el arquetipo, ¿sí? Y los versículos 2 y 3 introducen los temas de Jesús el mediador, todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdote, y Jesús es el sacrificio perfecto, es el que finalmente va a purificar los pecados. Entonces, 4 versículos claves importantísimos y necesarios entenderlos para poder entender toda la carta a los hebreos. Y Jesús, el que es sobre toda la creación. Esos son los temas que se van a desarrollar en el resto de la carta. Es una introducción bastante completa, bastante bien elaborada, bastante diciente, ¿sí? Que si se entiende, ya se puede entender el resto del libro. Y este es el cuadro que mencionó Daniel, ¿sí? La antigua revelación. ¿Cómo se dio? Muchas veces y de muchas maneras. Aquí se dio como una revelación final y culminante. ¿Cuándo se dio? En otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Un tiempo pasado. Esa en estos postreros días, es decir, los días que nosotros vivimos, está contemplado también estos postreros días. ¿A quién? Aquí se le dio a los padres. Aquí nos ha hablado a nosotros, a los que vivimos en estos postreros días. Es un mensaje propio para nosotros. ¿Por qué medio? Pues aquí fue por los profetas y aquí fue por el Hijo. Y eso es lo que se revela en los 2 primeros versículos del libro de los Hebreos. Un posible contenido para que lo miremos un poco mejor a la luz de todos los versículos, de todos los capítulos. Entonces, la introducción. ¿Se dan cuenta que enseguida viene Jesús es superior a los ángeles? Es el tema que sigue, que está en la introducción. Jesús es mayor que Moisés y que Josué, inclusive, como arquetipos de los profetas. Recuerden que este libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el canon hebreo, está dentro de los profetas. ¿Sí? Está dentro de los profetas, por eso entonces Jesús es mayor que los profetas. Luego viene el sacerdocio y se va a comparar con el sacerdocio de Melquisedec, como otros los temas de la introducción. Y ahí vienen las advertencias. Recuerden que las explicaciones vienen mezcladas con advertencias. Entonces, ahí viene una advertencia contra la apostasía. Después continúa hablando del sacerdocio. El antiguo y el nuevo pacto contrastados a la luz del mediador Jesús. Luego viene otra advertencia. ¿Sí? Vienen los ejemplos de fe y por último todos los alientos, advertencias y exhortaciones finales. Entonces, para que veamos cómo esta introducción se va a desarrollar a lo largo del libro, mezclado con las advertencias, con las exhortaciones. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Listo. Entonces, Hebreos capítulo 1.
Listo. Van a leer el capítulo 1. Van a leer el capítulo 1, ¿sí? Desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Y miren a ver qué encuentran ahí en esos versículos.
¿Listo? ¿Qué encontraron? ¿Quién me dice qué encontró? Sí, Sara. Yo, yo, profe, buenas noches a todos. Noches, Sara. De aquí ya saqué varios puntos. Por ejemplo, pues ya que me llamaron la atención. Por Sí, ejemplo, el primero es que el autor hace un puente entre el Antiguo Testamento y la revelación de Jesucristo. sí, El segundo es que Jesucristo es eterno, pues ya según el contenido de los salmos, de lo que está citando ahí, que Jesucristo es eterno y que Él siempre estuvo presente. El tercero es que el autor usa los salmos como si fueran palabra propia de Dios cuando se refiere al Hijo. Y pues eso me pareció curioso porque está ahí citando como un género literario que es poético en vez de profético, porque recordemos que el profético decía, digamos, el profeta, vengo de parte de Dios a decir esto y esto. En cambio, el autor de Hebreos está citando los salmos como si fueran también, digamos, de ese género literario de que Dios directamente lo está diciendo. Dice, Dios dice acerca del Hijo tal cosa y cita ahí este género literario que es poético. Entonces, esos puntos me llamaron la atención. perfecto, muy bien, muy bien por esas apreciaciones, Sara. De hecho, que son salmos mesiánicos los que está utilizando el autor ahí. Pero muy bien esas apreciaciones, Daniel. Bueno, algo que encuentro es que ahí está haciendo, hace una defensa de, o hace una narrativa de a quien Dios ha llamado alguna vez hijo. Y empieza desde los primeros versículos a desglosar y a decir, nunca a los ángeles les ha dicho que, bueno, yo soy su padre ni nada de eso. Y después cuando inserta las citas de los salmos, pues da a entender que al único que le ha dado ese nombre y a quien ha llamado como tal su hijo es a Jesús. Sí, hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde se dice que los hijos de Dios rondaban por ahí. ¿Sí se acuerdan? Por ejemplo, en Job. En Job habla de los hijos de Dios refiriéndose a los ángeles. Pero aquí lo que dice Daniel, aquí aclara que solamente él dice, ¿a quién le he dicho el hijo? A ningún ángel, solamente a mi hijo. Mercedes, Digamos, una cosa, profe, perdón, antes de Mercedes, qué pena. Digamos que miré en varias versiones lo que hablaba y digamos que todos esos versículos, como que el fin principal es como que tal vez atacar, no sé, lo analizo de esa forma. Siempre ha habido como una discusión en algunos que, bueno, Dios, Jesús sí es hijo de Dios o qué, como todo ese tema, y como que él está tratando en ese capítulo, esos versículos, hacer una defensa de eso, mostrando que a ninguno Dios le ha dado directamente ese nombre, que al único que ha mencionado es a Jesús. sí, sí, claro, en eso también tienes razón. Ahora, perdón, cierro un momentico la cámara. Eh, Es interesante, esas observaciones que ustedes hacen son muy interesantes porque va a ratificarnos quién es realmente Jesús con respecto al Padre, ¿sí? Sobre todo en esas épocas, como decía Daniel, donde donde se pone en duda a Jesús como hijo de Dios. Ya hoy en día no se pone en duda la historicidad de Jesús. Eso ya no es un tema de debate. Ya todos aceptan de forma unánime que Jesús sí existió. ¿Sí? Los que ponen en duda eso todavía, pues realmente les falta aprender mucho, pero sí se pone en duda acerca de la divinidad de Jesús. Y aquí el autor de Hebreos, de manera magistral, nos quiere aclarar algunos de esos elementos para dejarnos ver primero que todo la divinidad de Jesús. Mercedes. Sí, profe. Sumado a eso, el autor de Hebreos aquí le da respuesta también a la duda, o a la duda no, sino simplemente a la confrontación en cuanto a que el ungido del Salmo 2:7, pues
actualmente ese debate que se traslada desde ese tiempo bíblico al actual tiempo, ¿cierto? En cuanto a incluso a la religión judía que dice que definitivamente el Salmo 2.7 no se refiere a Jesús. Entonces, como que pues ahí este versículo ya desde antaño le está dando una respuesta como está diciendo Daniel y como dices tú, profe. Pero sumado a eso, bueno, en este pasaje expresamente que nos mandaste a leer, pues habla de las características de Jesús, ¿no? Le dice, y de los varios nombres que le da el Padre. Le dice hijo, le dice ungido y le dice primogénito. Esas tres palabras me llamaron la atención muchísimo, porque son tres formas de llamar a Jesucristo: hijo, ungido y primogénito. Y por último, que le dice Dios, o sea, es una de los pocos textos en el Nuevo Testamento en donde se le dice a Jesús Dios. Dice, y de quien dice, oh Dios. Entonces, realmente, pues esa es la cuarta y principal característica, pensaría yo. Muy bien, y también se lo pone como creador, porque se fundaste la tierra como creador. Y miren que todos esos elementos están en la introducción. De una u otra manera los tenemos en la introducción. ¿Listo? De lo que estamos viendo. John Alexander. Bueno, profe, yo lo que veo es como el paralelo, como un paralelo entre ángeles y Jesús. O sea, como un paralelo. Ellos son ministros, son servidores, pero Jesús es hijo. Sí, Ellos son llama de fuego, pero Jesús por ahí en el verso 8 es rey. Aparte de las descripciones que compartió Mercedes, que es ungido, hijo ungido y primogénito, pues implícitamente le está diciendo rey también en el versículo 8. Mientras que ellos ya concluyen en el verso 14 que acaso no son ellos espíritus ministradores, o sea, son ellos menos que Jesús. Y tal vez, se me ocurre que tal vez para los que piensan en Jesús como un enviado de Dios, pero, ay, estaba con la cámara apagada, como un enviado de Dios, pero como un ángel de Dios, seguramente un ángel que Dios mandó para traer un mensaje, no. Jesús es mucho más que eso, más que un mensajero de Dios a traer un mensaje a este tiempo, en este mundo, no. Es hijo, es creador, es primogénito y es rey. Lo veo de esa manera. claro, claro. Y es muy cierto y hay que ver todas esas características que ustedes ponen. Ahora, en la parte final hay un versículo que menciona John Alexander, donde dice, todos son espíritus ministradores. ¿Cómo entienden ustedes ese versículo, el versículo 14? ¿A qué se refiere? Profe, a mi parecer se refiere, entiendo, ministradores como aquellos que simplemente tienen como labor servir a Dios, Sí, ministrar sobre el Señor. sí. Pero no administrar sobre el Señor, lee claro que dice ahí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿A quién Profe, ministran y a quién sirven? A Dios. No, ahí no está diciendo Dios. A No, favor de los que Las son herederos de la personas. salvación. A la iglesia. A pero nosotros. sirven a Dios. Pero el versículo no dice a qué sirven a Dios. ¿A quién profe, sirven? mire esto. ¿Qué miro? Pero bueno, sí, escuchar esto que está, dice lo siguiente así. Dice, todos, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Ese es Sí, el que estoy leyendo yo. claro. Pero el versículo como tal. Versión. El versículo como tal. Es que la interpretación, sí, nosotros sabemos que ellos están para servicio a Dios. Pero el versículo como Pero tal, ¿para servicio de quién están? al servicio de nosotros, Personas, profe. de las personas, de los Ah, que han de ser. Sí, profe, pero entonces yo ahí, disculpa, profe, yo ahí lo que veo, según lo que tú nos estás preguntando de la interpretación, es porque está lo mismo que estamos hablando, o sea, tratando de responder la diferencia de Dios de los demás ángeles,
de los demás enviados, etcétera. Entonces, pues, Es que ese versículo tiene una connotación importante en la manera como nosotros oramos. De hecho, que cuando yo leí ese versículo y logré entenderlo, cambié mi manera de orar. ¿Ustedes han escuchado que el dicho que todos tenemos un ángel de la guarda? ¿Sí han escuchado? ¿Y han escuchado que Dios guarda a sus borrachitos? ¿Sí han Sí. escuchado? Pues, yo lo creo, ¿no? Porque Dios mandó ángeles para cuidarme a mí cuando era un borracho. Dios manda. Mire, los ángeles están para el servicio de los que van a ser o serán herederos de la salvación. Los ángeles ya tienen esa función dentro de sus funciones. Aparte de servir a Dios, ellos saben que están para el servicio de los que vamos a heredar la salvación. Por eso, cuando ustedes leen la Biblia, léanla desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca van a encontrar en ninguna parte que alguien haya orado para que Dios mandara ángeles al rescate. O conocen algún pasaje. Profe, perdón, es que tenemos aquí inconvenientes con el audio. ¿Puede repetir eso? Salmo 91, profe, no. ¿Qué dice don Alexander? Profe, ¿puede repetir eso? Que no está escrito qué. Perdón, ¿puede repetir? Que cuando uno lee la Biblia, en ninguna parte se encuentra alguien que esté orando para que Dios mande ángeles para rescatarlo. Por una sencilla razón, los ángeles ya saben a quién tienen que cuidar y cómo lo van a cuidar y en qué tiempo y momento lo van a cuidar. Los ángeles siempre están para servicio nuestro, para protegernos, para cuidarnos. Nosotros no debemos pedirle a Dios que mande ángeles. Y muchos en sus oraciones hacen eso. Ay, Señor, envía ángeles para protegernos. No, lo que nosotros tenemos es que darle gracias a Dios, Señor, gracias por los ángeles que tú has puesto a mi servicio. Porque ya Dios les delegó una función a ellos. Y ellos saben que la van a cumplir. Por obediencia y servicio a Dios, ellos obedecen y nos van a cuidar a nosotros. Por eso muchos dicen, ay, es que está en una situación de peligro y no sé qué pasó, no sé qué vieron los ladrones, no sé qué pasó, pero de repente, como si hubieran visto un fantasma. No, son los ángeles que están ahí para protegernos. Por eso es que se dice que Jesús es superior a ellos, porque ellos están al servicio de Dios para protegernos a nosotros. ¿Sí? Porque el único hijo es Jesús, el único hijo es el Mesías, ¿sí? Solamente Dios tiene un hijo, los demás no. Los demás simplemente son servidores para que nosotros lo tengamos un poco presente, ¿listo? Ahora, cuando nosotros leemos un poco mejor esto, desde el versículo 5 hasta el 14, ¿sí? ¿Qué salmos o qué pasajes del Antiguo Testamento se están citando? Salmo 45, profe. ¿Cuál otro? Salmo 2:7. Listo, ¿cuál otro? Se finí. Hay un poco. Mire, Segunda de Samuel 7:14. ahí están en la pantalla. Salmo 2:7, segundo libro de Samuel 7:14, Deuteronomio 32:43 y Salmo 97:7, el Salmo 104:4, Salmo 45:6-7, Salmo 102:25-27 y Salmo 110:1. 2, 4, 6, 7 citas del Antiguo Testamento para cubrir para cubrir 9 versículos. 7 citas para cubrir 9 versículos. Ahora, recordemos de dónde vienen esas citas, ¿cierto? ¿De dónde trajeron esas citas?
¿De qué Entiendo, parte? profe. Esas citas son traídas de qué libro. O sea, ¿De la Septuaginta? ¿ah? ¿La Septuaginta? La Septuaginta. Recuerden que esas citas son traídas directamente de la Septuaginta. ¿Listo? Es decir, del griego al griego, directamente. El autor de Hebreos no se puso a tomar el texto hebreo y traducirlo de nuevo, no. Esa es una particularidad que se tiene en el Nuevo Testamento, que las citas que se hacen del Antiguo Testamento son traídas directamente de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ya están traducidas y es más fácil hacerlo así, porque donde el autor se hubiera puesto a hacer otra traducción del hebreo, de pronto hubiera tomado otras palabras, ¿sí? Y le hubiera podido dar otro sentido. Entonces, es muy importante que también miremos un poco esa parte. ¿Listo? En Hebreos, ahí haciendo la comparación, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso dice Hebreos. Salmo 7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, miren, yo que las citas van a ser muy similares, ¿sí? En algunos aspectos. Cuando nosotros, y aquí les iba a mostrar un pasaje, pero este computador no tiene la fuente. Es que les iba a poner el versículo de Deuteronomio 32:43 en la Septuaginta. ¿Sí? El pasaje citado corresponde palabra por palabra con el griego de la versión Septuaginta del Deuteronomio 32:43, que es el Cántico de Moisés. No aparece, sin embargo, en el texto hebreo de los masoretas y comúnmente ha sido considerado como una adición no canónica. ¿Sí? Una suposición más razonable sería que la Septuaginta refleja aquí un texto hebreo que estaba en manos de los traductores ptolomeos en el siglo III antes de Cristo. El que eso fuera así está ahora virtualmente confirmado por el descubrimiento de un fragmento en hebreo de la Cueva 4 en Qumran, que incluye la cláusula en cuestión y que provee un testimonio temprano de su autenticidad. Es decir, que ese versículo en algún momento fue puesto en duda, pero gracias a Qumran, ¿sí? Ya no está en duda, ya es auténtico. La única diferencia es que el hebreo lee hijos de Dios. Pero esto en la Septuaginta es una variante sinónima, ¿sí? Para tener en cuenta el códice alejandrino, para ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí en el griego, como estaba, se utiliza el término hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por eso les dije que en algunos pasajes del Antiguo Testamento se refieren a hijos de Dios para expresar que son ángeles de Dios. ¿Sí? Como por ejemplo el Códice Vaticano lo tiene así. Entonces, una exhortación muy similar se encuentra en la versión Septuaginta del Salmo 97:7. ¿Sí? Eso se encuentra en este comentario del señor Philip Hughes, en la página 59. ¿Listo? Para que nos demos cuenta que al traerlo de la Septuaginta directamente, se dan cuenta que pueden haber algunas variantes o algunas variables más bien en la traducción que los comentaristas se cuidan de revisar. Imagínense que lo hubieran traído directo del hebreo al griego. Hubiéramos tenido de pronto complicaciones en la terminología que se hubiera podido utilizar ahí. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente cuando leamos esos versículos así en Hebreos o en cualquier otra parte del Nuevo Testamento, tener presente que vienen de la Septuaginta y si se puede hacer una revisión de la Septuaginta para mirar si hay alguna variante o no, sería muy interesante. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, para mañana jueves. Ay, no, para mañana miércoles yo tengo que hablar con ustedes, ¿cierto? Van a leer y meditar en Hebreos 2. ¿Listo?
Mañana en la primera parte vamos a sacar Hebreos 2 y luego aquí en clase vamos a tratar de mirar rápidamente a los otros capítulos. Voy a pensar de pronto si la otra semana ampliamos un poco para Hebreos, 3 semanas para Hebreos y 2 semanas para Santiago. ¿Listo? Para tratar de ver un poco más en detalle algunos aspectos de este libro que me parece son importantes y no pasarlos así como abuelo de pájaro. ¿Listo? Entonces hay algunos pasajes donde nos vamos a quedar un poquito más que en otros. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Entonces, por hoy dejamos ahí, porque es que estamos teniendo dificultad con las salas, se nos están cruzando, entonces estoy procurando terminar 1 o 2 minuticos antes de la clase para tratar de liberar la sala, ¿listo? Entonces, que el Señor les bendiga. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Igual, Muchas profe, gracias. gracias a ti. Amén. Que duerman. Gracias, profe.